Buenas tardes. Creo que ahorita les voy diciendo que hagan un papel. Bueno, bueno, buenas tardes muchachos y muchachas, ¿cómo están? A ver, ¿traen cuaderno? Saquen una hojita, ¿no? O dos, ayúdenos. Vamos a hacer una rifa de un par de libros, muchachos y muchachas. Así que sus compañeros nos van a ayudar a hacer una lista de 80 números, si son tan amables. Y les vamos a dar uno de esos papelitos al azar a cada uno y después acá nuestro invitado podrá decir dos números y esos dos números serán los merecedores de un par de libros.
es el clásico. No, tú vas en medio. Tú eres la estrella de la... Oigan, voy a aplicar la clásica. Vénganse para adelante, por favor. Todos, todos. O no arrancamos. Todos y todas y todes. Sí, porque allá atrás ya los conozco. Jetoncitos, acomodaditos. Vénganse. Sí, ya. Si ya uno no es nuevo en este negocio. Como policía. Para adelante, para adelante, para adelante, circulando, circulando, circulando como policía, ándele. Muy bien, buenas tardes. ¿Eh? ¿Por qué? Ah, me parece bien, yo también, no te preocupes. Todos. Ah, no te preocupes. O si te quieres sentar más atrás, sin problema. Sí. Esa ya, pues ya los conozco. Al ratito todos jetoncitos. Órale, órale. ¿Cómo están? Okay. Pero ahí Oye, ¿habrá una forma de poner la computadora aquí para yo manejarla? Porque es como más fácil de interacción o ya es muy complicado. Oigan, vénganse para acá adelante, porfa. Falta el grupo de Enrique, entonces todavía no llega a esta explicar. Empezamos, está pasando el listado. Yo soy ñoño. Oye, este es. Bueno. Muchachos y muchachas, ¿están aquí ya los alumnos del grupo de Enrique Villanueva? Sí, perfecto. Nosotros solo falta Enrique, ¿verdad? ¿Y del grupo de Eduardo Portas? ¿Hay alguien de Eduardo Portas por aquí? A esos no los veo. Ah, muy bien. Alejandro, sí, ahí está Alejandro. Digo, nada más para ver si arrancamos. Selfie. Doctor Flores. Ahí que se vea ándale, ahí tu sello, eso, pero el micro para acá, ahí está. De mi casa que está en Plaza La Gracias. Sí, Claro. Pero Van a tomarnos una foto. pues, me fui a Gracias. Yo pensé que no llegaba. Venga, vamos. 3, 2, 1. Jóvenes, hagan una buena acción del día. ¿Alguien de ustedes tendrá unas tijeras que pueda prestarnos, por favor? Ahí entre todos sus triques que traen. Tijeras. ¿Nadie? Señoritas, tijeras, ¿nadie? Caballeros, señoritos. Caballeros, damas. ¿Dónde? Levanten la manita, porfa.
Aquí hay tijeras. Vale, gracias. Un punto extra en la calificación final para. Oye, A pero ver, diles, los que están a ver, entrando, están porfa. entrando, que primera y segunda fila. ¿Pueden venirse aquí adelante? Perfecto. Venga, venga, venga. Gracias, Carlos. A ver, allí hay una fila vacía casi. Pasen, pasen, bienvenidos, Enrique, pasen. Ande, los estamos esperando para arrancar a los que están entrando. Listo, vamos a empezar, ¿sale? ¿Ya estamos? ¿Estamos, Sam? ¿Dónde está Samuel? Que allá Acá no- atrás, acá atrás. Ah, ya te... Venga, buenas tardes a todos, muchas gracias. A nombre del Departamento de Comunicación, de la Licenciatura en Comunicación, del área de cartografías de la comunicación, mi nombre es Samuel Martínez, les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, a los profesores y a los alumnos que nos acompañan en esta actividad académica. Voy a dejar la palabra para el doctor Claudio Flores Tomás, que él es profesor de asignatura de nuestro departamento, él es investigador en Altasor y además de ser una persona que tiene mucha experiencia en el mundo de la comunicación, los medios y la investigación de mercados, es egresado de nuestra maestría en comunicación, así que un fuerte aplauso para Claudio. Bienvenido, Claudio. Gracias, gracias. Muchas gracias, Samuel, por la generosa presentación. Y bueno, me toca presentar a dos grandes personalidades de la comunicación y la investigación. En primer lugar, mi querida amiga, socia y cuasi comadre Gabriela Barkentin, con quien damos la clase juntas de Cartografías de la Comunicación 3, y que pues la neta creo que no necesitas presentación, Gabriela, porque todo el trabajo que has hecho en la Ibero, en comunicación, en Radio Ibero, en W Radio, tu trabajo como defensora de audiencias también en Canal 22 hace algunos añitos, pues te hacen una experta en la materia que vamos a comunicar el día de hoy. Sí, de hecho, gracias. Y de hecho, más bien. Muy bien, gracias, equipo. Tienen un punto extra los que están aplaudiendo. Pero ya los vi, aquí vi al grupo. Es que además Claudio y yo damos juntos el grupo de cartografías que está aquí enfrente de nosotros. Así que estoy en esta ocasión más como maestra también de asignatura de este grupo. Y me encanta que, como lo hemos hecho en otras cartografías, pues estén presentes los otros 3 grupos. En total somos 4, ¿verdad? Y están los otros 3 grupos, están ahí los profes también de los otros 3 grupos. Y bueno, la idea, como lo hacemos siempre, es que podamos aprovechar una reunión como esta para todos, y cuando los demás profes traigan a sus invitados, pues haremos exactamente lo mismo. Entonces, pues más bien, lo que queremos hoy es platicar con Heriberto López Romo. Ahorita lo va a presentar Claudio. Y Heriberto, que es buen amigo nuestro, que es un gran experto en entender, pues ahora sí que el ánimo social, cómo está estructurada de pronto nuestra propia sociedad, también en términos de niveles de consumo, de comunicación y demás. Le pedimos que viniera hoy porque yo no sé cómo les ha ido Enrique, Alejandro y Eduardo en sus respectivos grupos, pero obviamente lo que sucede es que de pronto tenemos como preconcepciones, ¿no? O sea, pareciera que la sociedad está dividida como en ciertos grupos y como que esos grupos no necesariamente están conectados, no se hablan, sí se hablan. Y pensábamos que para una materia como esta, en donde estamos hablando de entrevistas y de proyectos de investigación haciendo entrevista, nos parecía fundamental que tuviéramos hoy una plática sobre, por ejemplo, ya lo verán, que al final vamos a rifar algunos libros, regalar unos libros de los que están, con los que están aquí presentes. Por ejemplo, ¿qué tipo de familias hay en México? ¿Cómo son las familias en México? Porque de repente creemos que las familias son todas, pues la familia Como con la la abuelita nuestra. o como la nuestra, exacto, como cada quien la propia, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que no necesariamente. En fin, hay varios temas y la idea va a ser que Claudio ahorita va a presentar a Heriberto. La idea es que Heriberto empiece a contarnos lo que trae. Y yo sí quisiera que no sea esto como una charla y ustedes ahí medio aburridos pensando en qué van a comer, sino que en cualquier momento que quieran hacer una pregunta, levanten la mano y la podemos hacer mucho más interactiva, casi como clase. Yo iré comentando también algunas cosas y es un poco la idea. Así que yo sí les pido, antes de que lo presente, un gran aplauso para Heriberto que vino hasta acá.
Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque la carrera de Heriberto es una carrera muy importante. Él fue presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, la MAI, en 2012, con una trayectoria extraordinaria como vicepresidente actual del instituto, su propia agencia de investigación, una agencia que ha sido destacadísima en el entendimiento de México, de sus familias, de los niveles socioeconómicos, pero también de las audiencias, de qué consumimos las y los mexicanos, de los distintos grupos sociales, niveles de edad, zonas del país, etcétera. Heriberto además ha hecho un trabajo, digo, yo le agradezco la verdad el trabajo que ha hecho en torno a los niveles socioeconómicos en México. El modelo de niveles socioeconómicos en México es el hegemónico, el que domina es el de la MAI, es el estándar. ¿Se acuerdan? Quizá ya hayan visto estos segmentos de A, B, C más, C, C menos, D más, D y E. Creo que no me equivoqué, ¿verdad, Heriberto? Si no me regaña. Y Heriberto es una de las personas que más ha trabajado eso, lo trabajó muchos años en la MAI y nos entregó y nos dejó un gran legado para entender que estimar el nivel de bienestar de los hogares en nuestro país es un reto, porque no, aquí en México no funcionan los sueldos anualizados como se usan en Estados Unidos, que básicamente con eso segmentas. Aquí son variables mucho más sofisticadas y complejas y Heriberto ha hecho un trabajo extraordinario en eso, en el retrato de las familias mexicanas, que ese es el tema por el cual se le ocurrió a Gaby traer a Heriberto con todas y todos ustedes, justo para entender esas familias que no son como la nuestra. Heriberto, bienvenido. Hoy estás además haciendo contenido, estás produciendo una serie, muy pronto la veremos. También actúas en la serie de Gloria Trevi. De Gloria Trevi tiene un papel por ahí de ejecutivo de ratings, de ejecutivo como de Televisa o así. Entonces, Heriberto es una figura, es un polímata, es una persona que domina muchos áreas de conocimiento y además es una gran persona. Así que, Heriberto, bienvenido y un gustazo que estés aquí en la Ibero, tu casa. Bueno, pues, para empezar, pues muchísimas gracias a Claudio, a Gaby, a Samuel, a la Ibero por esta invitación, que también es mi casa. Yo también soy egresado de la Universidad Iberoamericana hace muchísimos años. Y de comunicación, sí, de las primeras generaciones de comunicación. Y creo que un poco de la introducción de por qué me interesan las audiencias tiene que ver mi ingreso a la carrera de comunicación. Yo entré a estudiar comunicación tal vez como muchos de ustedes porque quería hacer lo que ahora se llaman contenidos, que ahora no, antes no se llamaban así, pero quería hacer cine, quería hacer televisión. Entonces entré y pues en el trayecto de estar en los talleres de cine con grandes maestros en su momento, con grandes compañeros, como, bueno, algunos muy importantes, pues creo que me empezó a interesar más sobre qué iba a ser esos contenidos, entender cómo se construyen las historias, cómo se construyen los guiones, cómo se construyen las estructuras televisivas, los formatos. Y pues creo que antes de entrar a eso hay que entender muy bien quiénes están, a quién les queremos hablar, qué queremos hacer, ¿no? Entonces, pues en esa época había un subsistema muy fuerte que era el área de investigación. Y pues bueno, yo de niño quería ser matemático más que hacer cine, pero pues la vida fue cambiando. Entonces cuando entro y descubro que hay un área de investigación que en esa época era súper enfática en los números y en la estadística, pues me fui por ahí, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque ahí empecé a entender, a descubrir cómo era esta audiencia a la que le queríamos hablar, ¿no? A la que queríamos que se enganchara con nuestras historias, que las entendiera. Y pues después tuve la fortuna de trabajar con un gran productor teórico de la comunicación, creador de los modelos de cambio social en melodrama, que es el Miguel Sabido. Y pues él, que en algún momento creo que debemos conocer a este gran personaje de la comunicación en México, pues una de sus bases fue, pues hay que entender a las audiencias para hacer estos contenidos que ahora podemos llamarles contenidos con valor o contenidos para la transformación social, pues hay que entender perfectamente a quién estamos hablando, cuáles son las problemáticas, los conflictos
Y bueno, pues yo entré a su área de investigación y justo a partir de ahí y hasta la fecha, pues me he dedicado a alimentar pues a todos los interesados en conocer a las audiencias, a los consumidores desde el área del marketing, desde el área de la comunicación, pero con un énfasis muy particular en el sentido de, alimentar más toda esta parte del entretenimiento, los medios, los contenidos. Y pues, bueno, aquí tengo algunas láminas que iré usando, de hecho me voy a levantar un poco para usarlas, pero la idea es, pues ahí fue aprendiendo en este trayecto en que pues hay que tener una comprensión muy fina de a quién le estamos hablando, ¿no? Los famosos targets, los famosos perfiles de audiencia y segmentos. Y justo, yo vengo de una tradición, empecé a trabajar con grandes productores, cineastas cuando estaba en la carrera, tratando de ayudar a que plantearan, y pues tenía reacciones como de, pues, y a mí que me interesa la audiencia, yo soy un creativo. Entonces creo que esa es una disyuntiva de la que tenemos que partir, ¿no? Creo que se vale, podemos, absolutamente válido ser creativos, creadores, pero bueno, por eso están otras instancias. Estamos aquí en una carrera que se llama comunicación, y que la comunicación tiene componentes de emisión, contenido, recepción, pues creo que debemos de tener un gran énfasis en esto que genéricamente le podríamos llamar los receptores. ¿Quiénes son los receptores? No creo que lo vi en la clase número 1 en la carrera. El modelo de Laswell, el modelo de Berlo y todos estos modelos básicos de la comunicación. Voy a levantar un poco nada más para utilizar las láminas. Y bueno, pues esto quisiera así solamente tener aquí algunos estímulos para comentarles. Justo esto, ¿no? Creo que para todos los creativos, para todos los que queremos conectar con las audiencias, para los cuando estamos entrevistando, y aquí habría todo un tema que seguramente dentro de la materia de cartografía sí está súper contemplado, que pues es el tema de cómo le hablo, cómo conecto, cómo entiendo, o sea, dentro de la construcción de encuestas, dentro de la construcción de técnicas de exploración, pues hay un primer principio que es la empatía, ¿no? ¿Cómo establezco el famoso rapport con todos estos? Y que no es otra cosa que ponerse en el lugar, entender sus necesidades, entender pues todo lo que está con la persona, con los grupos con los que estamos hablando. Y bueno, esto que ya he tocado un poco, ¿no? Todo lo que es la generación de mensajes, contenidos en todos los niveles, pues requiere necesariamente tener este sentido de la conexión. Entonces, cuando te diriges y para entender a quién le estás hablando, pues hay que entender cuáles son de estas necesidades, ¿no? Normalmente, y al principio, bueno, ha habido mucha evolución, pero cuando empezábamos a hablar con generadores de contenidos y preguntábamos, ¿para quién quieres construir esta serie? ¿Para quién quieres construir esta telenovela? ¿Cómo le estás hablando en estrategias musicales? La respuesta es para todos. Bueno, pues esa es la peor respuesta que se puede tener, ¿no? Hay que entender a quién le hablamos y todos somos diferentes. Por ejemplo, en México, estadística reciente proviene del último gran estudio de ingreso-gasto que se hizo en el 2012, en el 2022, perdón, hay 128 millones de personas. Queremos hablarle a los 28 millones de personas, pues, porque todos somos diferentes, pero por otro lado todos tenemos características comunes que podemos englobar en esto que se llama segmentación, y que la segmentación justo lo que nos permite es pues agrupar este tipo de necesidades comunes en distintas tribus, en distintas visiones, y que nos permiten hacer esas estrategias. ¿Qué son las segmentaciones? Pues las segmentaciones son formar grupos, lo más parecidos a su interior y lo más diferentes entre sí. Ese es el gran reto de las personas que hacemos segmentación. ¿Cómo agrupamos a un grupo social? ¿Cómo agrupamos a las audiencias en estos diferentes grupos que son muy similares, que comparten necesidades, valores, expectativas, hábitos,
pero que son diferentes a los otros. Esa es la mejor segmentación posible y es el generar una buena segmentación y partir de una buena segmentación y tener una segmentación enfrente es una de los assets más importantes para lograr éxito en la comunicación, en todos los niveles de la comunicación. Comunicación de contenidos, comunicación de entretenimiento, comunicación política. ¿A quién les estamos hablando? A los que son nacionalistas, a los que son en contra del sistema. Hay que armar, de eso se trata. Y ahora, pues obviamente hay técnicas estadísticas súper sofisticadas, pero requieren mucho más una comprensión para entender y a partir de ahí llegar a la estadística y después ahora ya, o sea, todas las técnicas de inteligencia artificial. Sí. Bueno, aquí lo que les queremos, o lo que quisiera hablar un poco antes de hablarles de las familias y los niveles socioeconómicos, entender desde nuestra propuesta cómo visualizamos a las audiencias y a los públicos. Nosotros hablamos de audiencias diversas. Y las audiencias diversas las construimos a partir de distintas segmentaciones que tratan de buscar todos los elementos que construyen esta segmentación. Y del lado izquierdo vemos las tradicionales segmentaciones que se utilizan en la mercadotecnia, en la comunicación, que son muy útiles, pero ante la realidad actual, ante el entendimiento de cómo se comporta la sociedad y las audiencias, creo que se han quedado pues muy simples. Ese es el tema, ¿no? Entonces siempre hablábamos de sexo. Bueno, hoy sexo, ya no hablamos de sexo, hablamos de identidad de género. Hablábamos de edad. Hoy ya no hablamos de edad, hablamos y ahorita les explico un poco de momento de vida. Bueno, de hecho, vamos a verlo. Empecemos por la primera, ¿no? Sexo, que antes ya íbamos a las encuestas, ¿qué es? ¿De qué sexo es? Bueno, ahora ya no, ahora preguntamos de qué género, luego, bueno, pero ahora de cuál, de LGBT, de qué más, de cuál de todos ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la construcción de lo que antes se entendía como sexo, que era una cuestión absolutamente biológica, hoy se nutre y se relaciona con otras variables que están presentes en nuestras relaciones de todo el tiempo, en cómo nos estamos viendo, en nuestra identidad. Es decir, ahora ya no hablamos de características absolutamente físicas o biológicas, que era como se hacía esta segmentación, sino que hablamos mucho más de cómo nos visualizamos frente a los otros y frente a nosotros mismos. Y aquí, bueno, hablamos, pues, cómo se construye ahora género. Pues uno, el sexo biológico, que va desde hembra hasta macho, bueno, ya con la posición de lo no binario, que hay posiciones intermedias. Luego tenemos género, o sea, cómo me percibo, independientemente del sexo biológico. Luego, cómo me expreso, o sea, toda esta parte, ahora que vemos con todo el movimiento drag y trans, no es un tema solamente de sexo, ni de si soy hombre o mujer, sino de cómo me quiero ver a los demás y cómo me visto y cómo me disfrazo y cómo me quiero presentar a los demás. Y el último es la orientación sexual, que es uno que pues ha sido muy consistente. Entonces, el género ya no es un elemento solamente biológico, sino esta famosa clasificación LGBT más heterosexual se construye a partir de un conjunto de variables y de expresiones y de sentimientos que están en todos nosotros y que hay que considerar en estas nuevas segmentaciones. Momento de vida. Antes hablábamos de edad, ¿no? ¿Qué edad tiene? Entonces, los que tienen entre 20 y 25 años, los grupos quinquenales que siempre manejan las encuestas y la información demográfica, esto lo transformamos a momento de vida. O sea, el tema temporalidad, que antes se expresaba de manera simple por edad, pues hoy hablamos de generaciones, hoy hablamos de etapas de desarrollo, si soy, estoy en la madurez o estoy en la infancia o estoy, y obviamente pues la edad biológica, pero el concepto de edad, que es un concepto pues básico para segmentar a la sociedad, evoluciona o nos dimos cuenta que
tiene que ver con, con muchas otras variables. Tiene que ver con, pues, en qué etapa estoy. Bueno, lo que ya comentaba, pero todo se cruza, ¿no? O sea, yo puedo estar en la adultez o en la vejez, pero o tener una edad muy temprana, pero ser un viejo o al revés, ¿no? Ser un joven, pero pero todo está cruzado, ¿no? Así es como un gran prisma en el cual lo que tenemos que observar es cuál es tu momento de vida, tu circunstancia formada a partir de en qué generación nací, qué edad tengo, cuál es mi etapa de madurez dentro de el desarrollo psicológico. La que sigue, por favor. Familias, de esto vamos a hablar un poquito más, ¿no? Las familias, la definición oficial de familia que se utilizaba por todos los organismos internacionales y por nuestro mismo INEGI, son personas que comparten espacio y gasto. Y a partir de ahí, los que vivimos en una misma casa y tenemos un conjunto de gasto, esa es la definición oficial. Bueno, esto ha cambiado, ¿no? Porque ahora, ¿quiénes son familia? Pues mi familia pueden ser mis amigos, con los que comparto proyecto de vida, o los que comparto no solamente espacio físico, sino espacio virtual. Puedo tener una familia con amigos en China, puedo tener una familia inclusive hasta con un avatar construido, hasta con un personaje que es absolutamente virtual, y son familias. Entonces, nuevamente también el concepto de familia sigue evolucionando. Y bueno, nivel socioeconómico, que también ya hablábamos de esto, Claudio hablaba un poco, siempre se había entendido a nivel socioeconómico como nivel de ingreso. Y de hecho, pues por eso fue en principio el generador en la industria hace 30 años, cuando se formó la MAI, fue el proyecto fundacional de la MAI, fue establecer un criterio de nivel socioeconómico que compartiéramos todos los estudiosos de la sociedad, todos los mercadólogos, todos los que estamos en esta industria, pero con este criterio básico, ¿no? Como no podemos medir ingreso, entonces vamos a identificar cuáles variables nos ayudan a hacer esta segmentación. Y así vivimos muchos años. Y en realidad ahora vemos que pues el nivel socioeconómico no es solamente ingreso, es un montón de variables adicionales, ¿no? Por ejemplo, vemos, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, el nivel C-, que es el nivel medio bajo. Si ustedes lo miden por ingreso, entra dentro de parámetros de pobreza a nivel internacional. Pero si lo medimos por gasto, lo podemos ubicar como nivel medio. Entonces, a ver, explíquenme eso, ¿no? ¿De dónde sale el dinero para tener una vida de nivel medio? Bueno, pues es un nivel que vive mucho de la informalidad, es un nivel que ha desarrollado una serie de capacidades de producción, de satisfactores internos dentro de la casa, que puede tener un nivel de vida como de nivel medio, aunque si lo clasificamos por su nivel de ingreso, lo mandamos a nivel de pobreza. Entonces, aquí es donde creo que se explica muy bien el tema de cómo hay que construir segmentaciones más complejas en el sentido de más explicativas y en el sentido de entender más cómo se conjuntan. Entonces, bueno, nivel socioeconómico no es ingreso, no es clasismo, que también en algún momento se usaba mucho esto de las divisiones de ricos, pobres, fifís, etcétera. Entonces, esos no son niveles. Nivel socioeconómico es el conjunto de capacidades que me permiten tener un nivel de vida, es bienestar. Ese es hacia donde se está moviendo este concepto. Nosotros identificamos estos 12 factores que están en ese libro por ahí, que es uno de los que vamos a rifar para que vean con detalle cómo se comportan los 12 factores del bienestar en los niveles socioeconómicos. Y otra variable más para entender a las audiencias es la identidad local. Antes se hablaba pues de dónde vives, ¿no? Si vives en el norte, en el centro,
Y ahora justo también entendiendo que las ciudades se construyen a partir de cómo me quiero ver y de qué papel quiero jugar, esta parte de la ubicación local se ha movido mucho hacia cómo me quiero ver como regio, cómo me quiero ver como veracruzano, cómo me quiero ver como tijuanense. Y eso va construyendo el conjunto, va construyendo el papel que yo quiero representar en la sociedad. Entonces, bueno, si ustedes seguramente lo habrán hecho, el doctor Claudio pues es un experto en esto, en el que vamos a Guadalajara, y Guadalajara se perciben como una sociedad súper estética. Somos súper exquisitos, tenemos la feria más importante del mundo, olvídate de Hispanoamérica, tenemos la feria de moda, etcétera, generamos la mejor música del país, somos una sociedad estética, producimos valores, placer, versus van a Monterrey y ahí se perciben, aquí somos súper derechos, somos la neta, y van a Tijuana y se perciben como los rescatadores de la diversidad, y van a Veracruz y aquí somos muy alegres y todos festejamos, y esto se conecta mucho con las zonas metropolitanas. ¿Qué son las zonas metropolitanas? Pues son estas manchas que se han formado uniendo la homogeneidad económica y social geográfica. Entonces hoy podemos ver una mancha geográfica que va Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, que no es un territorio políticamente definido, es un territorio políticamente definido como el gran lugar turístico de diversión que comparten pues todos estos valores, ¿no? Entonces, justo esto, ¿no? ¿Cómo debemos entender a las audiencias diversas? ¿A partir de cuál es su identidad? ¿Cómo me percibo como género? ¿Cómo me percibo como momento de vida? ¿Cómo me percibo como identidad local? ¿Cómo me percibo como mi nivel de bienestar? Bueno, ese conjunto de identidades dan qué quiero ver en el cine, qué productos quiero consumir, qué me gusta oír. Y se los digo no solo de manera filosófica y teórica, hay muchas pruebas que nos muestran la capacidad predictiva y descriptiva de estas variables. O sea, si yo soy hagan su ejercicio, ahorita que lo vayan viendo, digan, yo de eso soy aquí, yo de esto soy acá, yo de esto soy acá. Bueno, ese conjunto son las instrucciones del director de escena global, que les está diciendo qué papel vas a representar, qué papel quieres enfrentar frente a todas las ofertas de consumo, a las ofertas mediáticas, a las ofertas de entretenimiento. Entonces, bueno, aquí la propuesta básica es dejemos de pensar, bueno, hagamos segmentaciones para entender, hacer estrategias, desarrollo, planeación, pero hagámoslos de una manera un poco más elaborada y un poco más comprensiva, a partir del conjunto de variables que construyen las identidades con las que ahora nos vemos todos los días. Y esta es la propuesta. Bueno, vamos a hablar así de las familias, que fue la solicitud de Gaby. Háblanos de las familias en México. De cada uno de estos temas tenemos mucho más que decir. Bueno, las familias, ahí está el QR por si quieren saber más en detalle de qué se trata cada uno de los tipos de familias. Pero, bueno, vayamos. La que sigue, ¿no? Bueno, nosotros. Ok. Si la suben al chat de los grupos está bien. Bueno, ahí les va. Hace 10 años, y justo después de muchos años anteriores de haber visto cómo les ayudamos a, sobre todo productores de televisión, a hacer contenidos relevantes, empezamos a pensar en que la familia, el tipo de familia, era un predictor y un descriptor de alta potencia para entender qué se debería de
de realizar como contenido y de programar en qué momento. ¿A qué me refiero, no? Nos dimos cuenta, ha evolucionado mucho, aunque sigue siendo vigente, lo acabamos de ver ahora con la Casa de los Famosos, como sigue siendo un fenómeno familiar, pero que las 8 de la noche, las 8 de la noche en muchas familias en este país, o en muchos hogares en este país, pues se reúnen a ver tele. Entonces, hay que hacer un contenido que tenga que ver con la composición familiar. Uno de los grandes errores que se comete al evaluar un contenido, que nos pasa mucho con las señoras, es, oiga, ¿a usted le gusta esta serie, esta? Ok, ok. O sea, uno de los grandes errores que se comete es pensar en la audiencia de manera solamente individual. Entonces llegábamos, señoras, señora, ¿a usted le gusta esta serie? Entonces te decían, sí, está maravillosa, yo seguro la vería de principio a fin. Pasa la serie y no la ven. ¿Qué pasó? Pues que la serie fue programada en un horario donde hay niños. Entonces, pues es de sentido común decir, a mí me encanta, pero yo no quiero que la vean mis hijos. No quiero que la vean mis hijos porque mis hijos o no tienen los parámetros para entender, o no quiero si soy conservadora, si soy protectora, hay una segmentación ahí. Entonces, el fenómeno de recepción real y el fenómeno de consumo es un tema de familia. Uno al final, la última decisión que toma uno en este mundo es con quién vivo. Yo siempre utilizo un ejemplo por ahí de los millennials, que piensen en 4 millennials o en 5 millennials idénticos, tienen la misma edad, fueron a la misma escuela, tuvieron los mismos tipos de papás, son idénticos. Nada más que piensen, uno se fue a vivir con sus amigos y tiene un departamento de roomies. Entonces, pues, comparten gastos, se la pasan bien. Segundo roomie, segundo millennial, pues se casa, dice millennial, 33 años. Se casa, pasa a formar parte de una familia, pareja sin hijos, double income no kids, y entonces absolutamente pues igualitos, ¿no? La misma generación, mismo ingreso, mismo trabajo. Bueno, pues ahora tiene doble ingreso porque ya tiene a la otra pareja, se la pasan súper bien, viajan, deciden de manera diferente. Tercero, decidí irme a vivir solo. Entonces, pues yo estoy yo y mi soledad ahí viviendo. Tercer millennial, la pareja, o cuarto, la pareja que tiene hijos. Absolutamente cuando uno tiene hijos, nacen los bebés, entonces tengo que gastar en pañales, todo lo que me la pasaba bien, me cambia la vida. Y quinto millennial, soy el que me quedo a vivir con mis papás hasta los 33 años, ¿no? Son 5 idénticos millennials, mismo nivel, mismo género, mismo nivel de ingreso, etcétera, no toman decisiones igual porque tienen circunstancias. La familia mata todas las otras variables. Eso es, yo decido en función de con quién vivo. Bueno, pues en eso, justo en eso, fijándonos en todas estas cosas, generamos esta tipología hace algunos años y lo que hicimos fue hacer una tipología de 11 tipos de familias que ahora ya la desdoblamos a mucho más, pero bueno, estas eran. Entonces, lo primero que quisiera marcarles es hoy, basados en los datos del año pasado del estudio de ingreso-gasto, que es el más sólido y reciente. Bueno, lo que llamamos como familias tradicionales, en donde hay papá, mamá e hijos, y hay 3 variaciones, y ahora las vemos, pues es como el 45% de los hogares en México. 55% de los hogares en México son familias, pero tienen otras configuraciones diferentes a la tradicional. Es decir, esta figura que los publicistas siguen usando para promover de la familia con la mamá y el papá trapeando y los consumos ha cambiado, pero se sigue usando esta figura de comunicación, pues
¿qué les quiero decir? Más de la mitad de la población no pertenece a esta configuración hoy. Ahorita vamos a hablar un poco de cada una, pero esto lo hacemos a partir de una agregación de variables. Si quieres, pásale, por favor. Pero lo que les quiero mostrar es cómo ha cambiado el país. Tenemos datos de 1984 al 2022 y una proyección para dentro de 7 años. Papá, mamá y niños, esta figura romántica, en 1984 era el 50% de los hogares había papá, mamá y niños. Hoy, 20%, proyección para dentro de 7 años, 15% de los hogares van a ser la familia romantizada. Papá, mamá jóvenes, pues esa se ha mantenido porque obviamente las que han evolucionado, aunque ha decrecido mucho el número de hijos por familia, pues han pasado a ser jóvenes, ¿no? Pues ahí tenemos un 16%. Papá, hijos y otros familiares, es decir, la familia donde está la abuelita, etcétera, pues hay sí, la familia burrón, la familia extensa, pues de 13% va al 7%. Nido vacío, es esta familia, pues de viejos que fueron, bueno, ya los hijos se fueron, que no son viejos, y ahorita vemos un poco eso, pues va de 3 a 9%, es una familia que sigue creciendo. Y bueno, ahorita vemos los datos, pero lo que les quiero mostrar es esto, ¿no? De cómo ha cambiado el país, ¿no? De tener, si ustedes suman en 1984, papá, mamá y niños, papá, mamá y jóvenes y familia extensa, pues estamos hablando del 70% del país era la familia perfecta, por decirle de alguna forma, ¿no? Y mamá sola con hijos es otro fenómeno. Hay familias que fueron muy emergentes en los 60s a partir de toda la revolución sexual, el descubrimiento de anticonceptivos, el inicio de todo el movimiento feminista. Entonces vemos cosas como mamá sola con hijos que va del 10% al 19%. Oigan esto, 1 de cada 5 hogares o familias en México es una mujer con hijos en donde no está el papá. Esas mujeres compran distinto, ven programas distintos, realizan actividades distintas, les gustan historias distintas, piensen en una mujer de esta naturaleza, es una mujer que cubre doble rol, tiene la obligación de ser el ama de casa, de ser la cuidadora, pero además es la que ingresa, tiene que preparar, si tiene, pues, dependiendo de sus recursos, pero pues tiene que tener muchísima más actividad, productividad, concentración, responsabilidad, la ecuación de decisión para saber qué marcas compra, qué historias ve, cómo son súper protectoras, son las más protectoras con los hijos, es completamente diferente a los demás. 1 de cada 10 familias en México es una familia de madre soltera. Y si vemos familia unipersonal, 5%, siempre nos dicen, oye, eso no es una familia. Claro que una persona sola, si nos basamos en la definición tradicional de familia de quien comparte espacio y gasto, no se diga las nuevas definiciones, pero con la tradicional, pues si yo vivo solo y tengo mi espacio y tengo mi presupuesto, soy una familia, soy mi misma familia. A lo mejor con mi perro, que ya es mi perrijo o mi gatijo, que ese es otro tema, pero también forma parte de las familias. Pues vean, vamos de 5% a 13% y crece, ¿no? Para 2050 el pronóstico es que 1 de cada 3 familias en México sea unipersonal. Y esto, imagínense un país que ya lo vemos en países nórdicos en donde tenemos unipersonalidad de 25%, vamos a ser un país, 1 de cada 3 hogares va a ser de una persona. Entonces, bueno, pues esto es un poco, vamos a hablar un poquito más de cada uno, pero vean cómo el país cambia, cómo las diferencias de con quién vivo, pues están modificando todos los sistemas de consumo, todos los sistemas de recepción, todos los sistemas de expectativas políticas. Yo no le puedo pedir lo mismo al candidato si soy una madre soltera
que si soy una familia que tiene hijitos o que tiene jóvenes, digamos, ¿no? Bueno, pues aquí brevemente cada una de estas familias, aquí tenemos como diferentes misiones en la vida. Mientras una familia con hijos, un papá solo con hijos, su misión es aprender a ser papá porque le cuesta mucho trabajo ser mamá, es un súper pragmático, que es otra de las que está creciendo. Pues tenemos papá, mamá y otros familiares que su misión es tener conexión y armonía, traer la tradición. Por ejemplo, pues hemos hecho muchos estudios de esto. Las familias extensas son las principales promotoras de chocolate abuelita, del mole, porque son las abuelas quieren traer la tradición a la casa. Versus, obviamente, otras misiones como pues reaprender y replantar el proyecto de vida de los de Nido Vacío. ¿Qué es una familia de Nido Vacío? Pues es esta pareja de 55 años y más, que ya se fueron los hijos, que pensaron que se iban a morir o iban a estar en la tumba a los 60 y resulta que no, que por la expectativa de vida, pues ahora su misión es reaprender a alimentarse, reaprender a educarse. Entonces su misión cambia. Hay misiones por las familias que determinan todos los procesos que ya mencionamos. Y bueno, pues aquí hay un poquito más de cada una de ellas que pasaremos rápido. En el QR que les acabamos de dar, ahí pueden ver todo esto. Hay familias, papá, mamá y niños, ya les decía, su misión es la crianza y la protección de los niños. Y hay variaciones, ¿no? Como pueden ser los primerizos, que es ahí tenemos todo un reto. Y aquí cuando digo todo un reto, ojo, siempre nos preguntan, ¿de qué hago mi siguiente historia? Bueno, ahí está su siguiente historia. Yo quisiera nada más hacer un señalamiento, querido Heriberto. El trabajo que ha hecho el instituto para registrar las casas de las familias mexicanas es extraordinario. Tiene un acervo. Les pido que pongan atención sobre las características del hogar, porque es parte de lo que Heriberto ha hecho, por ejemplo, para ayudarle a Televisa, por ejemplo, a que las historias sucedan en contextos más parecidos a los que suceden en la realidad, digamos, ¿no? Sí, que es, gracias, Claudio, por esa nota. Las fotos que ustedes ven no están, No son de Image Bank. no son, tenemos un equipo, hemos llegado a tener hasta 30 y tantos fotógrafos en todo el país entrenados sobre estas características y estas identidades para que tomen las fotos que reflejen estas realidades. Entonces tenemos un acervo de literalmente de miles de fotos para los distintos libros y distintas publicaciones que nos ayudan a entender pues cómo son, cómo viven y como lo mencionaba Carlos, Claudio, también han sido usadas para hacer en distintos momentos y distintas instancias escenografías y cosas, sobre todo mucho después de cuando ya cuando vino ya la digitalización de la televisión en el que los cartonazos se empezaron a ver, se empezó a trabajar muchísimo en el diseño de escenografía y a partir de hacer escenografías mucho más realistas. Entonces, bueno, creo que ahí nuestro acervo fue muy usado. Pero bueno, aquí hay cuáles son las misiones, cuáles son sus fortalezas, sus estilos de compra, sus detonadores de atención. Detonadores de atención son detonadores de historias, de narrativas, ¿no? ¿Qué les detona? Todo aquello que les hable de cómo proteger a la familia, todo aquello que les hable de cómo disfrutar a los hijos. Los padres de niños, su gran misión es cómo aprendo a ser un buen papá para que mi hijo no se enoje conmigo, no me castiguen, para que realmente sí tenga un futuro, etcétera, ¿no? Lo que sigue, ¿no? Por favor. Papá, mamá y jóvenes. Aquí cuando entran los jóvenes, pues los jóvenes por edad, por tecnología, porque tienen más acceso a todo, cambian la estructura y la dinámica de la familia. Y entonces le llamamos mucho a veces esta familia, la familia de las dos juventudes, ¿no? La juventud real y la juventud que quieren recuperar los padres, ¿no? Porque después de haber sido esclavizados con los niños durante 12 años, en el que toda la vida les cambió, pues ahora va la nuestra, ¿no? Entonces vemos a las señoras y a los señores ya metiéndose en actitudes juveniles, chavorruqueando, exactamente, ¿no? Es el momento del chavorruco, porque ya mis hijos ya no me pelan, ya no quieren salir a comer conmigo, etcétera, ¿no? Ya no quieren ver
historias conmigo, ni quieren que les cuente nada, entonces ahora es la mía. Bueno, papá, hijos y otros parientes, ya les comentaba esto, ¿no? Estos son las familias que tienen que ver con la transmisión de la tradición, pero también son familias súper, pues, más orgánicas. Vemos familias en las que sí realmente hay abuelos, pero también vemos este tipo de familias que se han convertido en familias extensas porque pues la hija se embaraza y a diferencia de las películas mexicanas de los 40, que era un drama, ahora no, y ahora pues se trae al novio y ya vivimos con el novio y los hijos y ya se hace una familia extensa para abajo, no para arriba, ¿no? Entonces tenemos este otro nuevo tipo de familias. Podemos seguir, ¿no? Nada más un poco. Nido vacío, que también ya comentaba, las familias cuya misión es reaprender, ¿no? Quiero saber, porque yo pensé que me iba a morir ya, no, y resulta que me están diciendo que me quedan 30 años de vida. ¿Qué voy a hacer estos 30 años de vida? ¿Cómo voy? Y vemos pues a los señores de 60 años metiéndose en maratones y las señoras yéndose a clases de yoga y poniendo sus empresas y empezando a hacer todo tipo de cosas, porque lo que queremos es pues cómo maximizamos y llevamos una calidad de vida los años que no pensé que iba a vivir, con los años que me quedan por vivir, ¿no? Pareja joven sin hijos, pues es esta, probablemente sea una próxima etapa para ustedes, pues es esta en la que decido ir a vivir con alguien y entonces pues detenemos el nacimiento de los hijos. ¿Por qué? Pues porque nos queremos disfrutar, porque nos la queremos pasar bien. Entonces, esta es un tipo de familia súper hedonista, que le gusta invitar a su casa a cenar a los demás, que le gusta comprar, que le gusta salir de vacaciones. Bueno, pero mamá sola con hija, ya lo comentábamos, ¿no? Pues las mamás solas por decisiones, lo menos. La mayor parte son madres abandonadas o divorciadas. Entonces aquí hay toda esta realidad en la cual pues es cumplir el rol de padre y madre, ¿no? ¿Cómo le hago? Son súper responsables en ese sentido. De hecho, hay historias arquetípicas, es la adolescente que se embaraza, el chavo no le responde, la deja y automáticamente hay un detonador que así literalmente en meses se convierte en una mujer adulta y madura, ¿no? Entonces es como pues esta situación que no pasa al revés, ¿no? En papá solo con hijos, ¿no? A mí en este sentido me gusta siempre contar una historia que encontramos en un estudio. En ese momento, el 60% de los hogares tenían mascota. Y esto ya ha crecido, 60% de los hogares mascota. Y más o menos la participación de mascotas era 80 perros, 15 gatos y 5 all-others, o sea, todos los demás tipos de mascotas. Y eso era casi igual en todos los tipos de familia, excepto en este. Había un tipo de mascota que crecía significativamente. ¿Saben cuál era? Peces. Peces. ¿Y saben por qué? Porque el padre soltero es muy pragmático, no quiere que los niños lloren porque no sabe cómo hacerles, les compra todo, es el reino de las pizzas, bueno, obviamente dependiendo de los niveles, pero el papá trata de solucionar los problemas, soluciona problemas y tiene muy poca manejo de la afectividad y de las emociones. Entonces, pues, promueve que si quieren una mascota a los niños, pues existe una mascota como los peces que son casi como armar cochecitos. No es una mascota, es una afición porque no tiene toda la emocionalidad. Entonces, si se muere el pez, lo sacan y traen otro y ya el niño ya no llora, ¿no? Versus si se muere el perro, pues es todo un drama, ¿no? De qué pasa con el perro. Entonces, estas son las cosas, ¿no? O sea, determina la falta de emocionalidad masculina, o falta de manejo de la emocionalidad masculina, traducido a la familia, da comportamientos muy particulares.
grandes niveles de consumo de comida rápida, muchas salidas, pues, porque así somos. Así, ¿no? Unipersonal, que ya también comenté un poco, ¿no? Y aquí pues hay subtipos que sí son los jóvenes que están poniendo su propio espacio, pero también el mayor nivel son los adultos, que son pues o que viudos o solos. Y pues aquí el gran reto es aprender a vivir solo. Toda la ecuación de decisión también es muy diferente. Pues ahí no se cocina pues de manera colectiva, porque solo cocino, solo como yo. Entonces, ¿para qué voy a hacer todo el esfuerzo? Además, no tengo la compañía. Entonces, hay todo un patrón diferente de compras, de alimentación. De hecho, también ahí tenemos algunos estudios de cómo los niveles sobre todo de enfermedades degenerativas y alimenticias están muy relacionadas con el patrón familiar, ¿no? Entonces, en este tipo, pues hay ciertas enfermedades, cuando estás con niños hay otras enfermedades, etcétera, ¿no? Corresidentes, pues es este gran tipo de familia que es yo elijo a mi familia y entonces lo comparto con mis hermanos porque nos fuimos a estudiar a otro lugar y compartimos un departamento o con mis amigos o con los profesionales para poder pues, compartir estos gastos, ¿no? Entonces aquí tenemos la reconstituida, pues es este otro que ha crecido muchísimo, los míos, los tuyos y los nuestros, y que también tiene otra pauta completamente de decisión, porque aquí se trata de conciliar dos tradiciones, la tradición de la familia A con sus hijos, más la tradición de la familia B con sus hijos, más la nuestra, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a comer? Pues todos opinan, nosotros nos gusta esto, nosotros nos gusta esto, le tenemos que llamar hasta la exesposa para ver qué decide. Entonces se convierte en un complejo de decisiones absolutamente diferente a los otros tipos de familia. Y bueno, pues es básicamente esto de familia. Yo creo que por tiempo yo omitiría un poco la parte de separación. Sí. Pero podemos escanear el código si quieren para ver tema de niveles de bienestar. De niveles de bienestar. Sí, ahorita vamos a compartir, pero y además podemos invitar en otro momento otra vez a Heriberto, pero a mí me gustaría, Heriberto, que nos compartieras también, y antes de abrir a las preguntas que puedan tener, pero, por ejemplo, ¿esto cómo ha servido para algunos de los proyectos en los que has trabajado? Un proyecto que a mí me encanta que Heriberto cuente, lo que tiene que ver con la Rosa de Guadalupe, que es uno, y ahorita nos lo vas a decir, pero ¿cómo sirve, por ejemplo, algo como esto para entender qué hacer con un proyecto, como un producto como la Rosa de Guadalupe, en términos de, además, el programa de tele más visto, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que justo les pedí a los de la Rosa algunas estadísticas, que ya no pude pasar, pero déjenme un segundito. Bueno, ya no lo traigo, pero me están pasando las descargas de capítulos de La Rosa de Guadalupe. Hay un capítulo que tiene a nivel global, un capítulo, hasta ahora lleva 1,200, 1,300 capítulos, no los recuerdo, pero hay un solo capítulo que ha tenido 700 millones de descargas. Y no es online, es verlo completo. 700 millones de descargas. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que sí es un fenómeno. Y no es un fenómeno de morbo, no es un fenómeno de espiritualidad ni de religiosidad. Lo que menos tiene es eso. Lo que tiene es que presenta conflictos que tienen que ver con las audiencias y con las familias. Es decir, el modelo, la franquicia, digámosle así, de La Rosa, siempre presenta el problema desde el punto de vista de toda la familia. O sea, siempre qué pasa con los jóvenes, qué pasa con la mamá, qué pasa con el papá, qué pasa con las otras generaciones. Su enfoque es justo esto, no quiere decir que partieron de esto, pero sí se nutren mucho de esta información para entender y plantear este modelo, que es un modelo que siempre tiene líneas dramáticas
que van relacionadas con cada uno de los miembros de la familia, de manera que se pueda tener relación con cada uno de los miembros de la familia, pero también la interacción entre todos ellos. Ese es el tema central. Entonces, ¿de qué sirve esto? Pues para identificar cuáles son las problemáticas de esta gran matriz de identidades. O sea, ¿qué pasa en una familia de este tipo con las distintas identidades de género, con los distintos momentos de vida, con las distintas identidades locales? Este prisma multifacético lo que ubica es, pues, este generador, esta incubadora de contenidos que se produce de la interacción múltiple de todas estas cuestiones. De ahí se identifican, se desprenden líneas dramáticas para cada uno de los miembros de la familia que permitan tener simpatía, inspiración, aprendizaje vicario, como diría Bandura, a partir de la interacción de todos los personajes. Ese es uno. Otros elementos creo que fue muy virtuoso y se adelantó mucho al predominio de las series en el sentido de ser episodios muy cortos, en que en el mismo capítulo se presenta el problema, el desarrollo y la solución. O sea, siempre estamos viendo la solución y va contra este tipo de angustia que producen los melodramas largas o las series mucho más largas, en el cual pues estamos esperando a ver qué pasa aquí. En 45 minutos o 50 minutos ubicamos un problema de alta relevancia para la audiencia, y no solo para las audiencias nacionales, sino para las audiencias globales, y ahora lo comento. Presenta el problema, presenta el conflicto, hay desarrollos en varios sentidos, y hay una solución que metafóricamente se expresa cuando aparece el airecito, pero que no es una solución ni mágica, ni religiosa, es una metáfora. Entonces, ahí es donde viene el desarrollo. A mí me encanta esto que nos estás presentando, Heriberto, porque si ustedes se dan cuenta, lo que nos está planteando Heriberto es entender con la definición de tus audiencias, cuáles son los drivers que conectan esas audiencias, qué tipo, digamos, de conflictos, de desarrollo, de soluciones o de resoluciones, digamos, de la problemática se dan. A mí me gustaría reflexionar aquí contigo, querido Heriberto, sobre un tema que hemos platicado justo en Carto 3, que tiene que ver con cómo estamos conceptualizando a las familias y a los niveles socioeconómicos en México y por qué ustedes, para hacer comunicación, tienen que dominar esos códigos y entender a quiénes les están dirigiendo sus productos o contenidos. Y me parece que por ahí ayer en el evento de Politique que está organizando el SEX, Gaby de la Riva decía algo que a mí me gustaba mucho, que ya te lo había comentado, Gaby. Gaby de la Riva decía, está de moda en estos momentos lo popular, de abajo para arriba. Está de moda burlarse del poderoso, del oligarca, del que es racista, clasista o que impone su privilegio a los demás. En este sentido, ¿tú ves algún cambio en estos, digamos, tiempos pospandémicos vinculados con la configuración de las familias, los niveles socioeconómicos en términos de consumo de otro tipo de contenidos, de otro tipo de historias o de otro tipo de tonos y maneras de los relatos? Pues no, sin duda sí hay cambios, pero nuevamente, ¿no? Son segmentados. Yo creo que uno de los grandes errores que tenemos los constructores de narrativas en todos los niveles y los estudiosos son las generalizaciones y los promedios, ¿no? Yo aprendí en estadística que el peor indicador era el promedio, porque el promedio te mezcla los de acá y los de acá y no te dice nada. Ese es el peor indicador. Y creo que también aquí se puede pensar en eso, ¿no? Entonces, bueno, sin duda tenemos un momento político, cultural, global, que tiene que ver con la pospandemia, que tiene que ver con un tema político también global, no necesariamente mexicano, en el que está predominando las fuerzas populares y conservadoras. Entonces, o sea, sí hay un cambio súper importante, pero maximizar estos extremos. Yo no diría solamente, por ejemplo, en términos de esta parte que tú comentas de que tal vez ahora somos menos irónicos o menos canceladores
pues yo creo que está totalmente polarizado, ¿no? El tema reciente para mí súper importante. Parecería que ya todo mundo está aceptando la diversidad y bueno, pues seguramente habrán oído el caso de Budweiser, ¿no? Que Budweiser lanza un comercial con una influencer trans y al día siguiente se le cae el 25% de las ventas. O sea, prácticamente en Estados Unidos, prácticamente están en la quiebra. La cerveza más importante pues, del grupo, y que es un ejemplo súper especial porque no se dieron cuenta, o sí se dieron cuenta, pero alguien muy creativo, ahí es donde, señores creativos, ojo, no se dio cuenta que el consumidor de Budweiser son los republicanos y que los republicanos pues tienen valores conservadores y aunque no lo dicen porque no es políticamente correcto decir que son transfóbicos, pues en cuanto les lanzan una trans para hacer un pequeño comercial, dejan de consumir y cancelan la marca, hacen boicots, 25% para abajo de las ventas. Y yo también, o sea, sí, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque uno es el deber ser, la expresión, y cómo se comportan los distintos segmentos que cada vez somos más polarizados. Los conservadores, por decirles de alguna forma, y toda esta plataforma de recuperación de valores cada vez es más exagerada y más irónica, y al revés también. El cuento de la criada, ¿no? A ver, no sé si alguien quiera hacer algún comentario alguna pregunta o de esto. Por supuesto, además, ratito vamos a regalar, a rifar algunos libros, pero, a ver, veo por allá una mano. Ahí está el micrófono. Entre más se peguen el micrófono, mejor para que oigan todos lados. Hola, soy del grupo del profesor Enrique. Y mi pregunta era más que nada sobre la parte de las familias. Estaba viendo también que hay un incremento mucho en parejas jóvenes sin hijos, aunque ahorita sea poco, sí se ha notado el cambio. ¿Se deberá eso a o sea, a los incrementos de precios y como el costo de vivienda en general o hay otra razón para eso? Pues hay varias, ¿no? Pero una es, pues justo, ¿no? Tener un hijo es muy caro, tanto económica como emocionalmente, ¿no? Entonces, ha habido pues este movimiento del retardo en los hijos, que este es un movimiento mucho más digamos, de los 90 del siglo pasado, pero ahora lo que vemos es ya una tendencia de nosotros no vamos a tener hijos. ¿Por qué? Pues porque no la queremos pasar bien, que no tenemos el presupuesto, ni las ganas, ni la voluntad de lidiar con niños, y sobre todo frente a este otro movimiento del empoderamiento de los niños que empieza pues mucho en los 90, que seguramente a ustedes ya les tocó en la primaria disfrutarlo, porque nosotros obedecíamos y ya punto, ¿no? Pero ahora con derechos, demandas, entonces pues ya los papás también se cuidan, ¿no? Mejor. Y ahí en eso ahorita, Claudio también, pero ahí en eso además, yo acabo de terminar una investigación sobre la vivienda, por ejemplo, y la vivienda se está haciendo cada vez justo por esta transformación también social, la vivienda se está haciendo también pensando en familias unipersonales, que además no sé si se fijaron lo que crece la familia unipersonal, lo que significa que en este país vamos a tener tantas personas que vivimos solas. Yo vivo sola, por ejemplo, y que estructuras tu todo en torno a que tú vives solo, ¿no? Que a veces es por decisión, a veces porque no te quedo de otra, pero que eso tiene también implicaciones en vivienda. Y ahora seguramente ustedes ya lo están viendo, tal vez algunos incluso ya vivan ahí, pero estos nuevos edificios que están construyendo, sí, en donde la vivienda es parte como de la experiencia del edificio. Me sorprendió mucho uno donde fui a hacer un reportaje hace poquito en donde las viviendas son muy chiquitas, son de 35, 40 metros cuadrados, que es como un poquito más que una habitación en realidad, donde cabe como la habitación, una cocineta, a veces ni la cocineta porque está en espacios comunes, y en realidad lo que se presupone es que todo lo vives en los demás espacios, en donde tienes un lugar para las mascotas, pero ya es como un catálogo. Incluso llegas al edificio y lo que te dicen es, a ver, las experiencias incluyen tu departamento, pero no es tu departamento más las experiencias. Y temas interesantes, no puedes comprar, solo puedes rentar,
no puedes modificarlo sustancialmente, porque no se trata de modificarlo, no hay estacionamientos, porque se presupone que ya no manejas, y está más o menos en zonas que están bien conectadas para que te puedas mover en transporte público, te puedas mover en bicicleta o lo que sea. Entonces, estamos viendo cómo esto se va correlacionando, ¿no? Con esta pregunta que hacías de cómo se transforman también estas parejas, por ejemplo, o la persona sola, ¿no? Y déjame agregar un elemento más, nada más para que lo comente Heriberto, Gaby, que tiene que ver justo con las mascotas. La transición que tú has visto con las mascotas, yo recuerdo en un congreso de MAI, tú fuiste el primero que dijo, oigan, las mascotas se están volviendo miembros de la familia, y muchos investigadores del gremio decían, no mames, ¿no? Pero en el 98, sí. Hace 15 años. Más o menos. Y nada más una referencia que planteabas por ahí de cómo las mascotas se están volviendo los hijos y las plantas las mascotas, ¿no? Sí, es cierto. Sí, pero justo eso, ¿no? En este estudio de qué pasa en este entorno, en todas las dimensiones de la realidad social, consumo, audiencias, etcétera, pues, claro, empezamos a ver lo que hoy ya todos vemos, ¿no? La importancia de las mascotas, que no solamente son un miembro de la familia, sino son el miembro más importante de la familia, porque es el que siempre te recibe, no se enoja, es cariñoso, No te exige más. no regaña, es el ejemplo, deberías de ser como el perro porque él no se va. Entonces, no solamente son miembros de la familia, son el más importante de la familia. Sí. Sí, por acá otra, A ver, otra sí, pregunta. adelante. Ya. Gracias, Gaby, gracias, Claudio. A y ver, Alberto, jóvenes, acá adelante tantito. que nos conocemos desde que yo estudiaba aquí, que fui a hacer prácticas allá contigo en tus oficinas, me acuerdo perfecto. Y pues ahora muy interesante lo que comentas. Y me gustaría saber, si bien todos estos tipos de familias y narrativas están más centradas en la parte de ficción, de creación de contenidos de ficción, los chicos que están aquí están con el reto de producir un contenido de no ficción justamente para nuestras clases. Entonces, me gustaría preguntarte a ti si tienes como algunos ejemplos recientes que tú nos puedas comentar de tipos de familia o tipos de narrativas a partir de las familias que tú detectaste para productos de no ficción, reportajes, documentales o incluso en algunas redes, YouTube, etcétera, que se dosifican allí esas narrativas y pues han sido bastante seguidas o bastante comentadas en general. Pues, mira, sí, antes rápidamente de ficción, en términos comerciales ha servido como estrategia para desarrollar muchos productos. Uno de ellos en Infonavit hace también muchos años para planear cómo deberían de ser las viviendas, en donde habría una saturación de viviendas para familias tradicionales, o generar toda una estrategia de productos de limpieza. No les digo el nombre de la compañía, pero que los productos de limpieza se asociaban mucho a la mujer, ¿no? Entonces, cómo diseñar productos para papá solo, para madre soltera, y que fue una muy buena estrategia. Bueno, hay muchas experiencias. En términos de propiamente de contenidos, pues hemos apoyado a muchos generadores de contenidos. Yo te diría el más reciente es el de la franquicia Vencer. La franquicia Vencer es una franquicia, es una telenovela, bueno, es una serie de telenovelas, van en la quinta, que se llama la actual, bueno, la última fue Vencer la ausencia. Son 5, se me están olvidando los nombres. Bueno, la idea es, trabajamos mucho con Rocio Campo y su producción, y lo que voy a decir no es confidencial porque lo estamos plasmando en un libro que vamos a coeditar con la Ibero sobre los modelos de Rocio Campo. Rocio Campo ha sido una productora que siempre ha trabajado producción e investigación desde la época de Plaza Sésamo. En Plaza Sésamo aprendió pues este modelo de cómo orientarse a la audiencia. Y bueno, ya hizo una serie de novelas que estuvieron construidas justo sobre la inversión de roles. Entonces, ¿cómo lo estuvimos trabajando? Pues justo en apoyar cuáles eran los conflictos en los distintos tipos de familia entre la masculinidad y la feminidad y la madre, y estos son absolutamente alimentadores y generadores tramas principales y de subtramas. Y ahora en la franquicia, pues es una franquicia que
que en general busca promover empoderamiento de mujeres, promoviendo el vencer la violencia, en vencer el desamor, en vencer, y gran parte de estos temas pues están obtenidos desde acá. O sea, ¿para qué te sirve? Te sirve para la estrategia de cómo construyes la estructura dramática, de cómo construyes la secuencia temporal, de cómo encuentras los conflictos, o sea, en todo el modelo de cuál es la premisa, cuál es la construcción de personajes, cuáles son la estructura dramática, cuáles son los niveles de mensajes que quieres dar. Pues aquí todo lo cruza el cómo es, a qué familias le estás hablando y cuál es la composición familiar, no solo cómo quieres llegarle, sino cómo te nutren para la construcción de la historia. Muy rápido, ¿no? Creo que cuando los guionistas, los equipos de producción le dan el golpe a esto, pues dicen, ¿dónde estaba antes, no? Aquí vienen todas las historias, ¿no? Totalmente. Y además yo agregaría, bueno, ahí está Alejandro también y no me dejará mentir, pero para los contenidos de no ficción es un poco lo mismo. Es decir, al final estás haciendo un reportaje y estás también con un nivel de, o sea, con una curva dramática, estás también identificando a los personajes, aunque sean de no ficción. O sea, yo trabajo desde hace muchos años con no ficción y todo el tiempo estamos identificando, digamos, como cuál es el estado de ánimo social, cómo vamos a narrar algo, cómo te vas a acercar a quien te tienes que acercar. En noticias eso importa también muchísimo, ahora sí que no solamente en temas de ficción, porque luego pareciera como si la ficción se cocinara de otra manera y no, la verdad es que la ficción se cocina también tomando en cuenta mucho Claro. de estos elementos. Incluso, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo he contado esto ya en varias ocasiones, pero en el noticiario que yo tengo, que arranca a las 6 de la mañana, yo tuve por presión de la audiencia, tuve que modificar un poco la estructura del contenido, porque lo que me pedían la audiencia que tenemos nosotros, que es una audiencia joven con muchos hijos, lo que me pedían es, no nos pongas contenido sangriento a las 6 de la mañana, por favor, porque nos estamos levantando y se están bañando los hijos y no sé qué, y ustedes están arrancando a las 6, nosotros arrancábamos el noticiario a las 6 de la mañana con nota roja, y teníamos un muy buen reportero que era tal cual, ponía la nota roja, y tenía una frase incluso que era lo que pasó mientras ustedes dormían. Y nos parecía que pues, obviamente ahí genera interés, porque luego creemos que el morbo es lo que no, pues genera interés, y de verdad empezamos a tener una presión muy fuerte de la audiencia, decir, si ustedes siguen con ese contenido a las 6 de la mañana, nosotros vamos a dejar de escucharlos. Y estuvimos haciendo ahí también algunas investigaciones y movimos ese contenido para las 7 de la mañana, en donde ya convives con otro ruido en tu entorno, donde la gente ya se está moviendo más, donde no necesariamente estás en el silencio del hogar, donde se está bañando la gente y estás oyendo mucho más la sangre que si la sangre la transmites a las 7 de la mañana, por ejemplo. Eso pasa en radio, la tele tiene una lógica completamente diferente, pero eso sí nos pasó en radio. Y tiene que ver con esto, cuando tú te imaginas un hogar en donde están todos medio moviéndose porque se están preparando para salir, una nota que tiene que ver con decapitaron a no sé quién o encontraron una fosa con no sé cuántos restos de cuerpo, pues a esa hora suena muy dura. En cambio, a las 7 convive con otro ruido y la puedes meter en la conversación sin espantar a la gente que te está escuchando. Entonces, a mí por eso me ha servido también mucho esto, No, incluso, insisto, para no ficción, ¿no? Claro, y y la extensión es para los chicos que pueden aplicar cualquiera de los modelos que acaban de ver para sus perfiles, reportajes, documentales largos, documentales cortos, o sea, se puede aplicar perfectamente bien y ese es un poco como el meta propósito que tenemos de estar aquí con ustedes el día de hoy. Al grado de que, bueno, esto ahorita platicando y escuchándote, todo el mundo conoce aquí One Piece, es una de estas nuevas familias, como está estructurada la serie, que es un capítulo autocontenido en la historia, la apertura, el cierre, todo esto, es una de estas nuevas familias en donde la gente se junta con un objetivo desde muy distintos rubros, pues. Tienes al pirata, tienes al héroe, tienes a la chica que tiene como una agenda escondida, súper interesante y está haciendo todo un fenómeno justamente porque la conjugación de los personajes que salen se está adaptando mucho a la realidad de los jóvenes de hoy día. Entonces, si lo pueden ver, bueno, los chicos seguro lo conocen, pero One Piece, todo un fenómeno en Netflix. Sí, claro. Sí. No, eso no lo había visto, la verdad no lo conocía. Oigan, aprovechando la pregunta de las mascotas, les quiero comentar rapidísimo. Acabamos de publicar este libro que son de dos biólogas médicas israelitas
que hablan sobre la conciencia y lo que hacen es hacer una historia evolutiva de la conciencia en los seres vivos. Entonces hablan pues de cómo se forma la conciencia en las mascotas, por ejemplo, ¿no? Y esto y este libro pues creo que es un must para empezar a hablar de la inteligencia artificial. Antes de hablar de la inteligencia artificial, tenemos que entender cuál es la inteligencia humana y cómo se ha construido en las distintas etapas biológicas, ¿no? Entonces, bueno, se lo recomiendo mucho, ¿eh? ¿Dónde Sí. los pueden conseguir, por A cierto? propósito de eso, justamente Heriberto nos trajo 5 ejemplares, 3 libros que andan por aquí circulando de nivel socioeconómico y 2 ejemplares de este último libro del instituto. Ya tienen todos los estudiantes un numerito, Heriberto, entre 1 y 80. Si quieres, o no sé, Claudio y Gaby también colaborar con 5 números al azar para darles estos libros. ¿Lo tomaron al azar o fueron así como de... A ver, Heriberto, que diga un número. Heriberto, el primer número. 18. ¿Quién tiene el 18? ¿De conciencia o nivel socioeconómico? ¿Qué quieres? ¿Nivel socioeconómico o conciencia? ¿El de las familias o el de las familias? Está por ahí el de las familias. Hay 3 aquí circulando. ¿Dónde están? A ver, ese va para allá. Ese de las familias es para el número 18. No sé. Hasta allá. Segundo número. A ver, yo voy a decir, pero a ver, yo no voy a decir cuál libro quieren, sino este va por el de la conciencia, este. Y es para 25. 25, ahí está, 25. Venga. Luego vas, Claudio. Claudio, un número. El 1. El número 1. ¿Qué libro? ¿Conciencia? El de conciencia, el número 1. Quedan 2 números más. Quedan 2 números más. Pase, Heriberto. 42. Nivel socioeconómico para su compañero. Y el último número. Vas tú también, el invitado. ¿Cuál era el límite máximo? 80. 80. Como que todos quedaron casi por ahí. Todos Muy quedaron- bien. Socioeconómico, ese. Sí, como que Muchas todos gracias. quedaron- Un aplauso para Heriberto. Ah, que espérense, porque estamos, no, pues a los profesores, eso va para los profes. Que hay Bueno, 3 más, pero va para los profes que están aquí presentes. Sí, también hay que apapachar a los profes, la verdad, ¿no? Digo, Los profes ya tienen. ¿pero qué tienen, libro? El de Rubén Jara y el de nivel socioeconómico. Pero no tienen este, pues es el que se les vamos a dar a los profes, es el que les vamos a dar. Oigan, pues la verdad yo espero que esto, como se lo decimos siempre al grupo que tenemos Claudio y yo, hay que salir de nuestra zona de confort y ver pues que México es sumamente más complejo de lo que nos imaginamos, y que si queremos hacer contenido, como dijo Heriberto al principio, y yo lo dije desde que fui directora de la Escuela de Comunicación aquí en la Ibero y lo sostengo una y otra vez, hacer comunicación es llegarle a la gente a la que le quieres hablar, no es solamente producir un contenido y a ver quién lo cacha. Entonces, por eso me parece importante que tengan estos referentes, Claudio. Y yo simplemente me gustaría cerrar esto en nuestro grupo. Una de las cosas que se expresaron con contundencia es, ¿tengo o no herramientas para ir a hacer una entrevista con alguien, por ejemplo, que trabaja en situación de calle, alguien que vende fruta o bolea zapatos, etcétera? Creemos que esa es una parte importante también, que parte de lo que queremos hacer es traer esos referentes, por ejemplo, para entender cómo son las familias o los niveles socioeconómicos en México, para darles más herramientas para que también ustedes puedan hacer ese trabajo, empoderarse y poder lograr estas interacciones con los programas de contenido que vamos a hacer o los productos de contenido que vamos a hacer en este semestre. Muchísimas gracias, Heriberto López. Un gran aplauso para este gran figura de la comunicación mexicana. Bueno, y gracias a los profes que trajeron a sus grupos. Bonita Muchas tarde. gracias. Oye, qué padre presentación, Heriberto. La neta, cabrón, está muy chingón. Oye, me enchinaste la piel, me hiciste, cabrón. Sí, estuvo buenísimo. Investigación como eso, revelar las pinches tetas.